¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Pido disculpas, recién acabo de terminar la práctica 2, así que arranco desde acá de la facultad con ustedes porque no hago el horario para llegar a casa y dictarla desde casa la clase. Así que estamos solos, ustedes y nosotros, con la facultad no hay nadie. Así que bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado este fin de semana largo? ¿Bien? Bien. Bueno, hoy vamos a hablar de cooperativas, que es un tema importante, sobre todo porque la mayoría de ustedes creo que estarán ya próximos a cursar sociedades, y algunos ya no la habrá cursado, ¿no? Y la verdad que sirve para ir ubicándonos en esa materia, pero en lo que hace a los recursos naturales y a lo que es el tema del derecho agrario, las cooperativas han sido, y lo hemos visto en la clase pasada, del martes pasado, que la verdad que en aquellos casos donde el productor solo no puede llegar a lograr los objetivos que plantean para el mejor logro de su destino, lo hacen a través de las cooperativas, sea con una cooperativa o con una federación de cooperativas. Caso de Sancor, Santa Fe Córdoba, que es el establecimiento a nivel país más conocido. Los que tenemos un poco más de años lo tenemos claro eso, otros por ahí ya no, pero esa es una de las cooperativas más importantes desde el punto de vista de lo que hacía al desarrollo. Siempre ha sido visualmente considerada la cooperativa, ya en España había un honrado consejo de ganaderos y pastores. En Roma había una organización de seguros y ayuda mutua, donde se tomaban en cuenta los parámetros para lograr el objetivo. Acá también, si vamos a nuestros días, en Argentina, más de una vez,
y empezando desde abajo, que se juntaban 2 o 3 hombres de campo para levantar la casa de adobe y paja de aquellos que se establecían en algún lugar, era una forma de cooperación. Pero también habíamos visto que yo puedo ver que en principio arrancó el almacenero de Ramos Generales, ¿no? Claro, era el único que proveía de los elementos necesarios, y Junget Vélez, en un libro que se llama La Cooperativa, analiza que, fíjense ustedes cómo surge la cuestión. En Alemania estaban las cajas rurales Raiffeisen. En Inglaterra, los que ya han visto Sociedades lo deben recordar, el Callejón del Sapo, donde varias personas que no podían poner su negocio compraron velas, compraron azúcar, compraban fideos y lo vendían a un costo justo, a un precio justo y un peso justo. ¿Qué pasaba en nuestros días acá? Había un almacenero de Ramos Generales. Claro, era el amo y señor. Yo lo hago tipo alegoría para que ustedes lo entiendan. Claro, no tenía ningún problema. Él vendía al precio que quería, al precio que quería, al peso que quería. Pero a su vez, a un costadito, aparecieron 4, 5, 10 que dijeron: el precio no es justo, el peso no es justo. Y dijeron: vamos a comprar 2 o 3 elementos indispensables. Y vamos nosotros a darlo, no solamente a los que forman parte de esta asociación, sino a la gente de afuera. Claro, el almacenero Ramos Generales lo miraba de costadito, ¿no? Pero con el precio justo, el peso justo, el equilibrio, se le fue cambiando la cara al almacenero de Ramos Generales, porque esta idea de cooperación, de ayuda mutua, de repente fue ganando adeptos y perdiendo el almacenero de Ramos Generales. Hasta que empezaron ahí en ese esfuerzo de la ayuda mutua, el precio justo y el peso justo, a lograr fortalecerse, hasta que el almacenero de Ramos Generales, que miraba de costado, ya casi ni lo miraba porque quedó en el piso. Eso lo trasladamos a los acopiadores. Claro, había acopiadores de granos y cereales que ponían peso justo. No, ponían el precio que ellos querían. Lo vendían en el precio que ellos querían. No había un peso justo. No había un equilibrio justo. Claro, y estos que estaban al lado del almacenero de Ramos Generales también se fueron al lado del acopiador. Claro, los acopiadores lo miraban como diciendo: estos 20 días y liquidan. Y sin embargo, con el precio justo, el peso justo, el equilibrio, fueron ganando adeptos. Y perdieron aquellos acopiadores que se creían que la tenían todas claras. Hasta que una vez más cae el acopiador y empiezan a ser las cooperativas las que sustentan lo que hace al acopiador de cereales. Y después ya pasamos la tranquera del campo y nos vamos a lo que era la exportación. Pasando lo mismo. Los mismos que habían sido los que habían opacado al almacenero de Ramos Generales, el que había opacado a los acopiadores, también opacaron al tema de la exportación. Porque a través de ellos buscaban la forma de una mejor exportación de los productos. Así es como surge el tema de las cooperativas. Es una organización económica popular que permite un papel destacado a través de los cuales un grupo de personas, sectores populares y de escasos ingresos, buscan mejorar las condiciones de vida, pero a su vez la subsistencia de ese trabajo que elaboraban con precisión, con constancia,
con precio justo, con capacidad justa, con peso justo, y así se van generando lo que son las cooperativas. Hay un punto de vista ético-legal y un punto de vista económico-social, es decir, una cooperativa como una asociación voluntaria de personas que necesitan para formarse ampliar su capacidad económica. Y la cooperativa como una empresa de servicios que va dirigida a eliminar ¿qué? El lucro. ¿Qué va a eliminar? El intermediario, que es lo que hace a veces muy difícil el crecimiento de la persona, no solamente individual, sino del conjunto que puede formar, como dice Fermán Bertozzi, junto con Yuyen Vélez, el tema de la cooperativa. Puedo hablar desde un punto de vista político, el deber de colaborar con los demás. Y desde un punto de vista económico, toda acción conjunta que va a ir al trabajo, el capital, para satisfacer necesidades del hombre desde el orden material y sin fines de lucro. El cooperativismo es toda aquella actividad en el principio y en el propio terreno de las cooperativas, ya constituidas desde su centro, y que lo que buscan es una asociación de personas con el objeto de empezar a delinear un campo de producción totalmente distinto. ¿Por qué? Porque se busca un logro sin la utilización de los intermediarios. El comienzo de nuestra legislación, Acevedo y Vélez en el primer Código de Comercio no dicen nada. Empiezan a venir los inmigrantes y ahí se empiezan a generar las colonias. Y ahí hay un debate muy importante en la Cámara de Diputados, donde con la ley 11.388 empieza a generarse una norma del Congreso Nacional que regule las cooperativas. ¿Qué es una cooperativa? La cooperativa es una reunión de personas sin fines de lucro, ya ahí voy tomando el tema del mutualismo, que persiguen la obtención de bienes y de servicios en las condiciones más favorables al progreso económico y social de los miembros, pero también a los que no son miembros. ¿Por qué? Porque se prestan el servicio y los bienes a asociados y a no asociados. Si ustedes se fijan, es recién con la ley donde surge claramente la idea de la cooperativa. Pero fíjense ustedes una cosa, los que tal vez hayan ya visto sociedades, pregunto, ¿ustedes consideran que se ha establecido en lo que es la ley claramente la definición de cooperativa? Y yo les diría que no. Y ustedes me pueden decir, sí, está bien, no definen la cooperativa. Y fíjense qué diferencia. Cuando en el año 1972 se modifica, por un lado, la ley de sociedades, con la aparición de la 19.550, también se tiende a modificar la ley de cooperativas. Y se transforma en la ley 20.337. Yo no voy a pedir los números, a veces yo ni me los acuerdo. Pero sepan que hubo una modificación de la 11.380, y después se transforma en 11.388, y después en el 72 la 20.337, que es la que nos rige. Y en el 72 se modifica la ley de sociedades y de cooperativas. ¿Qué es lo que se dice en el marco de la modificación? Va a haber dos grupos, uno que se dedique a modificar la ley de sociedades y otro a modificar la ley de cooperativas. Lo que sí decimos es, determinen definiciones. Claro, si yo voy a la ley de sociedades y hoy voy al Código Civil y Comercial, voy a ver que hay una determinación, una definición de lo que es una sociedad. Pero si voy a la ley de cooperativas, ¿alguien leyó la ley? ¿Alguien se acuerda si la cursó de la ley o no? ¿No? Claro, la ley no me trae una definición. Pese a que se dijo, ustedes que van a
transitar la modificación de la ley de cooperativas, por favor pongan énfasis en una definición. Claro, pero el artículo no determina una definición, pero lo hace a un nivel indirecto. Ustedes saben que yo puedo definir una entidad, una palabra, también con características. Claro, entonces la ley de sociedades sí determina, y hoy el Código Civil y Comercial también me determina que es una sociedad, pero la ley de cooperativas no dice nada. Pero ojo, porque el artículo 2 determina que la cooperativa es una entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizarse y prestar servicios a asociados y a no asociados, y que reúnen los siguientes caracteres. Quiere decir que ese artículo 2, si bien a mí no me determina que es una cooperativa, me lo va a determinar a través de sus caracteres. Díganme si voy rápido, si no pueden copiar. Igual... Está bien. ¿Cómo? No escucho bien, chicos. No, que va bien, está bien, se entiende. Ah, bueno. Entonces, vuelvo a repetir, es una entidad fundada en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, asociados y no asociados, y que reúnen ciertos recaudos. Y ahí me empieza a enumerar. Primer recaudo, ausencia de lucro. Claro, es mutual, mutualismo. Y yo en esto quiero ser claro, porque si no, si vemos que todo es mutualismo y ausencia de lucro, andarían perfectas las cooperativas. Sin embargo, hay muchas cooperativas que han quedado quedando hombre mirando del sudeste. ¿Y por qué? Y porque está a la mano del hombre. Gente, hay que ser claro y preciso, siempre la ambición. Tenemos un criterio, sí, este es el criterio, pero a veces ese criterio se desorbita con la avaricia, la competencia, con la idea de lucro, por más que no esté. Pero una de las cuestiones es el mutualismo, la ausencia de lucro. Otro carácter, número variable de asociados. Claro, dice con fines útiles. Número variable de asociados. ¿Por qué? Porque pueden egresar e ingresar. Esto se asocia con el capital variable. Ustedes saben que en una sociedad, para los que dieron sociedades, y si no lo saben, acá lo estamos reafirmando, una sociedad tiene un número de socios fijo, tienen un capital no variable, y que vamos a estar a lo que surja del resultado anual. Acá hay una capital variable que es estable, que no se va a modificar. Es otra gran diferencia con una sociedad. Pero el número variable, y que es hacia el ingreso y al egreso, como el capital, que es variable, alterable, hace la idea de cooperativa, que no está en la otra figura que es la sociedad, que es totalmente lo opuesto. Tiene una duración ilimitada. Ustedes saben que las sociedades tienen una duración. ¿Cómo es la duración de las sociedades? ¿Alguien la sabe? ¿Alguien me puede decir cómo es la duración de una sociedad si es que lo sepan? Si lo saben, si no lo saben o se equivocan, lo bueno es compartir. ¿Alguien sabe cómo es el tema de la duración en una sociedad? ¿No está sujeta a la voluntad de los socios? ¿Cómo? ¿No está sujeta a la voluntad de los socios? Claro, pero digo, la sociedad tiene algún límite de tiempo o es como una cooperativa que es ilimitada.
y les voy Me diciendo parece que puede ser determinado o indeterminado el tiempo. Claro, tiene una característica que es una duración limitada, a diferencia de una cooperativa que la duración es ilimitada. En la cooperativa hay una democracia interna, otro de los caracteres. ¿Y qué significa democracia interna? No peso yo porque tengo una o varias acciones. Las acciones que tenga no interfieren a que mi decisión va a ser un voto y va a tener un voto. En las sociedades, ahí tengo que ser claro, y es otra diferencia al cual. Yo peso de acuerdo a las acciones que tenga. Mi voto puede ser considerado 1, 3, 5 puntos. Depende del capital que yo tenga. En la cooperativa, por más que tenga 300, va a ser un voto, no 5 votos. El número de asociados. El número de asociados se encuentra limitado mínimo 10. Y esta fue una crítica, porque ustedes imagínense que con 10 personas, a veces resulta muy poco el número para lograr un fin determinado. Entonces, fue criticado esto, hubiesen puesto más personas, porque con 10 como mínimo hubiesen puesto 30, 40, no 10. Se hace muy difícil. En la sociedad no es así. Es más, se hablaba de la sociedad de un socio, que en su momento el doctor Solari Brumana, un gran profesor de esta alta casa de estudios, por los años 70 hasta el 86, uno tuvo la suerte de tenerlo como profesor, cuando hubo una modificación, un proyecto de modificación al Código Civil, decía, según él, que era un mamarracho jurídico hablar de una sociedad de un socio, porque se entendía que la sociedad necesitara varias personas que integren, cosas que hoy, pasando tanto tiempo, podemos hablar que puede establecerse una sociedad con un socio. Democracia interna. ¿Qué significa? Que cada asociado tiene un voto. No como en las sociedades que mi voto depende de la cantidad de acciones que tenga. Otro carácter, prohibición de fines políticos, religiosos, culturales, esas cosas no entran, hay neutralidad. No importa que seas católico, apostólico, que seas protestante, maometano, no importa la religión, no importa el sentido político, el sentido cultural, todos estamos asociados con el objeto claro y preciso de lograr un bien o un servicio. Indisolubilidad por muerte, incapacidad, ausencia o insolvencia. Esto no está contenido en el inciso 2, en el artículo 2, sino que la doctrina de la jurisprudencia lo ha entendido. ¿Por qué? Porque si somos 30 y muere uno, por eso no se va a disolver. ¿Saben dónde está el problema? Si somos 10 y fallece uno. Ahí hay que ir a recurrir la posibilidad de la integración con uno más para poder subsistir como cooperativa. Por eso es lo que decía en la crítica es, ¿cómo? El mínimo es 10, es un mínimo exiguo. Porque en el caso, si somos 10 justos y muere una persona, tenemos que ver la posibilidad en un plazo razonable de buscar a alguien más para conformar la estabilidad en cuanto al número de los asociados. Hay un tema que son los excedentes, que es la diferencia. Perdón, me escriben la última, no sé, Maite, ¿a qué te referís? ¿Todos tienen audio, chicos? Yo Sí, lo escucho bien, Sí. profe. ¿El audio está bien? Sí, 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 se escucha bien. Ah, perfecto. El excedente es la diferencia entre el costo y el servicio. Y si hay excedente, van a repartirse a los asociados. Esto tiene que ver también con el fondo de reserva irrepartible. En una sociedad, el fondo de reserva es lo que ponemos cada uno, que cuando yo me voy, chao chicos, pero
miren que yo me tengo que llevar el fondo de reserva que puse, que está integrado y que conforma el fondo de reserva. En la cooperativa, al desafectarse, al liquidarse y disolverse la cooperativa, eso atiende a todos los gastos y demás y no se reparte entre los asociados. En una sociedad, muchachos, me voy, quiero la parte mía que forma el fondo de reserva. El fomento a la educación cooperativa es otro de los elementos que tienen, hay que fomentar, y en esto desde el punto de vista de lo agropecuario, que es lo que nos interesa, es lo que también viene sosteniendo, como vimos la clase pasada, Federación Agraria, Carvap, Coninagro, donde realmente ven que la educación cooperativa es necesaria a los fines de lograr los objetivos. Quiere decir, con diferencia a otras asociaciones, ausencia de fines de lucro. Una sociedad comercial tiene un fin de lucro, tiene administradores y cooperativas que van tendiendo a ver los remanentes y reparto de reservas. Ahora yo les pregunto una cosa y ustedes me van a responder porque creo que saben más que yo de cooperativas. Yo tengo un gerente en una cooperativa. Al final del ejercicio, el gerente, nos reunimos en una asamblea, porque los órganos son los de una cooperativa. ¿Cuáles son? Asamblea, órgano máximo, donde se debaten todos los temas fundamentales. Un consejo directivo, que es el que maneja las tareas diarias y domésticas de una cooperativa a nivel de administración. Y un consejo de vigilancia. Nos reunimos en la asamblea, todos los asociados, se rinden las cuentas. Superávit, 10 millones de dólares. Pregunto, ¿qué hacemos con ese gerente? Lo felicitamos, le damos como ha habría que sido ver brillante la su causa de ese superávit, función, ¿no? un viaje a Punta Cana. ¿Qué hacemos? A ver, Esteban, ¿qué te parece? Habría que ver de dónde viene ese superávit. Si ha sido No, respetando los ojo, principios de ¿sabe la dónde viene? cooperativa. Que es excelente en su manejo. Logró una ganancia impresionante. Si eso no ha ido en Pero ¿qué hacemos detrimento con de él? ¿Qué los te socios, parece, Esteban? ¿Lo dejamos? no sé, yo dudaría. Lo echamos a patadas. ¿Y sabes por qué? Porque no tiene que haber excedentes, porque la ganancia tiene que ser cero. Y él sabía, como administrador, que la ganancia tiene que ser cero. ¿Por qué? Porque es prestar bienes y servicios a los asociados, no la ganancia. Acá hay ausencia de lucro. Por lo tanto, los vamos a tener que despedir, porque no cumplió acabadamente con su función. Ahora, yo te hago a la inversa. Un gerente de una SRL, al final del ejercicio, también nos reunimos en asamblea, porque es el órgano fundamental de una sociedad, al igual que una cooperativa. Y él nos dice, muchachos, equilibrio cero. ¿Qué hacemos? Cero. Es decir, no tenemos pérdida. Lo abrazamos, lo besamos. No, ¿Qué lo les echamos a parece a patadas ustedes? también, no ganó. Su Lo objetivo era ganar. echamos, porque escúchame, si es una sociedad comercial que tiene que tener fines de lucro y ganancia para nosotros los asociados, los socios, mejor dicho, porque asociados es una cooperativa y socios es una sociedad, lo tenemos que echar, porque no rindió acabadamente con su gestión. Cero, pero muchachos, no tienen pérdida, pero no tenemos ganancia. Y la sociedad que hemos entablado es para tener una ganancia. Ahí está una gran diferencia entre una cooperativa y una sociedad. El artículo 6º de la ley trajo una confusión, porque el artículo 6º de la ley dice que la cooperativa
no puede transformarse en sociedades comerciales o sociedades por acciones. ¿Ustedes lo entienden eso? ¿Les queda claro? No, la verdad que no, profe. Maite, Sebastián, Esteban, María No, Laura. No queda claro, ¿no? Es confuso. No está claro. Y yo les puedo Es asegurar, confuso. a mí me queda claro, es decir, las cooperativas no pueden transformarse en sociedades. ¿Pero por qué no pueden? Y porque evidentemente el espíritu que surge con la cooperativa va a ser totalmente distinto a una sociedad. Entonces, ¿cómo puede ser que la cooperativa se transforme en una sociedad? Bajo ningún punto de vista. Si partimos que el primer indicio es la ausencia de fines de lucro, ¿cómo va a transformarse en una sociedad donde el fin de lucro es lo más importante para los asociados? Ahora les pregunto a ustedes que son gente capaz, hombres de derecho y mujeres de derecho. La ley dice que las cooperativas no pueden transformarse en sociedades. Las sociedades pueden transformarse en cooperativas. La ley no dice absolutamente nada. ¿Ustedes qué opinan? Que sí. Sí, ¿por qué no se puede transformar una sociedad en una cooperativa? ¿Cómo? Que yo creo que sí, que una sociedad se puede transformar en una cooperativa. Lógicamente, tendrá que cambiar su Y enfoque. yo te diría que la ley, al no establecer una prohibición a su respecto, que sí lo establece para que una cooperativa se transforme en sociedades, creo que es correcto lo que vos acabás de opinar. Quiere decir que si bien me establece que la cooperativa no puede transformarse en sociedades, nada dice de que las sociedades puedan establecerse en cooperativas. Puedo determinar que ante no hay una clara disposición a su respecto y prohibición, las sociedades podrán transformarse en cooperativas. Lo que pasa es que, por supuesto, acá hay que ser claro, y el maestro Fabián Dubois, hoy fallecido, sí está su hijo que sigue claramente los designios de su padre, decía que había que correr el velo. ¿Por qué? Para ver si la sociedad que quiere transformarse en cooperativa en realidad no esconde un fraude de la ley. ¿Por qué? Porque tiene otras exenciones. Porque bajo la forma de una cooperativa pueden designar mejor el objetivo, la forma de distribución de las sumas. Quiere decir que lo que decía él es hay que correr el velo y ver realmente cuál es el interés de esa sociedad. Porque si el interés no se adecúa a lo que debe ser una cooperativa, entonces bajo ningún punto de vista puede permitírsele a esa sociedad convertirse en cooperativa con el solo objeto de un fraude a la ley y un fraude también a las demás personas que conforman la cooperativa. ¿Cómo se constituye una cooperativa? Por acto único y por instrumento público o instrumento privado. Por supuesto que el acta en donde se va a desarrollar, ¿qué va a tener que contener? Un informe de los iniciadores. Informe en el sentido qué es lo que buscan, a dónde apuntan, con qué fines se quieren unir. Un proyecto de estatuto. ¿Por qué? Porque el estatuto es lo que rige la vida de la cooperativa, es la ley misma. La integración y los aportes que cada uno va a realizar al ente
y la designación de los consejeros y los síndicos, que van a ser los que van a ir graduando y analizando y viendo de qué modo se va a comportar el consejo directivo en las actitudes que desarrolle. Porque la asamblea conforma el órgano máximo de decisión. Pero la tarea de todos los días, a quién se le compra, a quién se le vende, qué es lo que hacemos, qué no, va a depender de estas personas. Y por lo tanto estas personas van a tener que tener un debido control a su respecto, como lo tienen a través de los consejeros y los síndicos, que es el Consejo de Vigilancia. Hasta tanto no se constituya la cooperativa, esos iniciadores van a tener una responsabilidad ilimitada, que se va a limitar, una vez constituida, al monto del capital que cada uno haya aportado. Esa es otra distinción que habla de una responsabilidad limitada de los asociados, cuando en tipos societarios como la sociedad anónima estamos hablando de una responsabilidad ilimitada. ¿Qué va a contener el estatuto? Y piensen en un estatuto, primero y principal. La denominación en domicilio. Cooperativa La Vaca Atada, sociedad cooperativa, más que sociedad, cooperativa limitada. La designación precisa del objeto social. ¿A qué se va a dedicar La Vaca Atada cooperativa limitada? Bueno, busquemos el objeto. A la producción lechera. Va a tener que designar el valor de las cuotas sociales que se han suscrito, que es más, no necesariamente deben acompañarse íntegramente, sino que lo pueden hacer con un 5% al comienzo y conformar el 95% que resta en el plazo de 3 años. Organización de la administración, del Consejo de Vigilancia y de la Asamblea. ¿Qué importa la mayoría en cuanto al valor para obtener una resolución, como al quantum de constitución? Reglas para distribuir los excedentes, que vuelvo a repetir, los excedentes se van a distribuir a la cooperativa, no a los asociados, no te los puedes llevar vos como asociado, vuelve a la cooperativa, a los efectos de seguir creciendo como tal. Por eso a veces el hogar obrero y demás que ha quedado en el camino es porque no ha sido debidamente llevada a cabo la labor por parte del Consejo de Administración, y mucho menos por el Consejo de Vigilancia, y menos aún por el órgano máximo que es la Asamblea, que es la que tuvo que haber decidido cuestiones fundamentales en el devenir de esa cooperativa. Determinar el ingreso, egreso de los asociados. Acuérdense que habíamos hablado que el capital era variable y también el número de asociados. El mínimo eran 10, pero era variable, puede entrar y salir, cosa que no pasa lo mismo en las sociedades. Por eso también hay que indicar en qué oportunidad se pueden retirar una vez que se haya hecho anualmente el ejercicio anual de esa cooperativa. Porque también hay que poner lo que falte. Cláusulas que determinen los derechos y obligaciones de los asociados. El derecho al voto, cómo debe comportarse, quiénes van a integrar el Consejo de Administración, quién es el Consejo de Vigilancia. ¿Cómo se va a establecer el trabajo? Porque el Consejo de Vigilancia también puede tener a su cargo 1 o 2 administradores. ¿Qué significa? Y el Consejo somos 5. Está bien, pero las decisiones tenemos que tomar los 5, ¿no? ¿Por qué no designamos un consejo plural, 2 personas, que sean las que suscriban, las que realicen la
compra, la venta de cada uno de los productos día a día, quiénes pueden llevar los cheques, quién puede encontrar deudas. Siempre digo en representación de la cooperativa y deben ser los que resultan gerentes. No cualquiera puede obligar a una cooperativa. Tiene que ser aquel que la representa, porque si no, si yo firmo un emprendimiento, una deuda de la cooperativa y yo no tengo, soy el contador, pero no soy el gerente, bajo ningún aspecto puedo obligar a la cooperativa en sí. Y esto tiene mucho que ver cuando se realiza alguna gestión y algún cobro en una cooperativa. Demanda a la cooperativa. Claro, y se presenta la cooperativa y dice falta de legitimación. ¿Qué significa la falta de legitimación? Cuando yo hablo de legitimación es si la persona que se demanda reviste la condición de tal, está investida de ese derecho de ser demandado o demandar. Y yo digo falta de legitimación pasiva porque yo no revisto la condición de demandado. ¿Por qué? Porque el señor Pirulo, que le firmó a usted el pagaré, bajo ningún aspecto tenía la representación de la cooperativa. La representación de la cooperativa la tenía fulano de tal, que es el gerente, este señor es el contador. Y tal como dice la ley de pagaré y cheque, si no determina que lo hace en representación de una persona y no tiene la capacidad o el poder necesario para hacerlo, queda obligado como el mismo. Entonces el día de mañana, cuando ustedes tengan que iniciar una acción ejecutiva de un pagaré, tienen que fijarse muy claramente quién es el que firma ese título. Si lo firma una persona que resulta ser el contador y no es el gerente que la puede representar, chicos, la demanda está mal entablada porque la dirijo contra alguien que no reviste la condición de demandado. Y fíjense ustedes qué grave que puede ser esto, que claro, yo me recibí hace poco, doctor, hace un año me recibí. No, pero depende de cómo vos tenés que analizar y estudiar la cuestión. No es que vos te recibiste hace un año, no, pero me puse nervioso porque el pagaré era de 2 millones de pesos y es un cliente que es amigo de mi padre. Y yo inicié la demanda y la inicié mal, porque en vez de ir contra la persona física que no la representaba, iba contra la cooperativa. Claro, y el demandado puso una excepción, que es la excepción correspondiente a la inhabilidad de título, que es la del 542, inciso cuarto del CPC. Y que entra dentro de esa excepción de inhabilidad de título la falta de legitimación. ¿Y por qué la planteó? Y la planteó porque dice, se está demandando a la persona jurídica cuando la persona que firmó ese pagaré no tiene bajo ningún punto de vista una representación de esa cooperativa. Con lo cual se desestimó la acción. Y eso lleva de la mano que le voy a tener que decir a mi cliente, mirá, la verdad, hice todo lo posible, pero me puse por ahí nervioso, no lo animé bien, no vi en la práctica 2 esto de cómo se debe entablar una demanda. Y bueno, nos desestimaron la acción. Y eso sí, sabés vos que perdimos el juicio y como tal nos impartieron las costas al vencido, conforme artículo 68. Y vos sabés que las costas van a regular honorarios y los honorarios toman en cuenta el valor del monto de la demanda. Y te voy a decir algo, hoy tenemos una ley que es la 14.967 que modifica la ley 8904. La ley 8904 de honorarios decía, se debe tener en cuenta para regular honorarios el monto de la demanda. En este caso, 2 millones de pesos, ¿no? Bien, la 14.967 dice, será base monetaria para regular honorarios el monto de la demanda desestimada más los intereses en cuestión. Supongamos que tengan intereses elevados y lleguen a 2.500.000 pesos. La base regulatoria en un proceso ejecutivo va entre el 10 y el 25%. Antes hablábamos del 8 al 25, hoy es del 10 al 25. Supongamos que el juez entendió que hubo un
bastante trabajo y demás, y regula un 17%. Saquen la cuenta de 2,5 millones, el 10% son 250.000, le agrego 7% más, y estamos casi hablando de 100 y pico de mil pesos más. Estamos hablando de que se le va a regular casi 400.000 pesos. Va a estar dados en IUS, pero más o menos el IUS está, si nos van a regular 40 y pico de IUS, el IUS está casi 2.000 y pico de pesos. Y bueno, lamentablemente a nuestro cliente le vamos a tener que decir, mirá, no solamente no te recuperé el crédito, sino que vas a tener que pagar los honorarios del abogado de la demandada que ejerció su derecho de defensa y lo ganó. Y acá hay que tener algo muy claro. Y le van a tener que decir, y no te olvides de mí. Si bien perdimos, a mí también me corresponden honorarios. Quiero ver la carita de ustedes diciéndole esto a su cliente. Peor que cuando le pasó al gerente de la cooperativa que le dio 5 millones de pesos en superávit, que lo rajaron a patadas. A usted también lo van a rajar a patadas. Entonces, por eso digo yo la importancia que reviste, chicos, la legitimación en un proceso. Por eso digo que hay que tener muy en claro el carácter que reviste cada uno. Si ustedes, vuelvo a repetir, quien suscribe un pagaré por la cooperativa es el gerente y está en condiciones y está vigente en el mandato y demás, es responsable de la cooperativa. Ahora, si quien firma es un contador de la cooperativa y no reviste la condición de gerente ni de representante, la acción va dirigida únicamente contra esa persona física. ¿Quedó claro esto? Sirve para ver cómo también me tengo que ir desarrollando a partir de la institución de una cooperativa y su ese ejercicio de defensa en un proceso judicial. ¿Cuáles son los órganos que integran una cooperativa? Y bueno, yo lo fui diciendo. En cuanto al capital y las cuotas, lo dije. El asociado tiene que poner el 5% del monto que se compromete y en 3 años lo que tienen que hacer es ir cumpliendo con el saldo faltante. Porque si no, evidentemente ahí tienen una responsabilidad, porque hubo un compromiso de ustedes de asociarse, decir voy a depositar tanto como capital, tanto deposito ahora un 5% y el resto en los restantes años. El excedente es la diferencia entre el costo y el precio del servicio. Siempre que hay un excedente, está mal que lo haya, porque no lo tiene que haber, no va a repartirse entre los asociados, se va a ir desde el punto de vista de la cooperativa y ir recién al asociado. Cosa que pasa cuestión distinta con una sociedad como hemos explicado. ¿Cuáles son los órganos de gobierno? Los órganos de gobierno son la asamblea órgano mayor, donde se debaten y se deciden las cuestiones esenciales. Un consejo de administración que puede ser derivado en un órgano de administración claro y preciso para que se lleven a cabo las tareas laborables de todos los días. Firma cheques, firma pagarés, encuentran deudas, venden, compran. No podemos llamar al consejo de administración todos los días para firmar un cheque. Tiene que haber una persona, por eso el consejo de administrador, que a su vez, ese consejo de administración, va a determinar que claramente se puede desarrollar en 2 personas para que lleven acabadamente la tarea común de todos los días de la sociedad. Después voy a tener un órgano de fiscalización, control preciso del manejo del Consejo de Administración. ¿Qué es lo que va a hacer el Consejo de Vigilancia? De reojo, chumear la labor, ver la labor, analizar la labor que lleva a cabo el Consejo de Administración, porque fíjense lo importante que reviste, que un acto de este Consejo puede derivar en una responsabilidad de muy importante magnitud e índole al órgano cooperativo.
la disolución y la liquidación de las sociedades. En primer lugar, va a haber una disolución. Puede ser, ¿por qué? Porque llegamos al número de 10, muere uno y no tenemos forma de recambio. Tenemos que disolver y después liquidar. Puede ser también que se disuelva porque se acabó el objeto de la cooperativa. Ya está. Puede ser porque evidentemente no está funcionando acabadamente el objetivo al cual hemos destinado y por ende se hace imprescindible disolverla para no generar un pasivo mayor, que también puede repercutir, si bien en la responsabilidad de cada uno de los asociados, por eso conveniente que muchas veces sean estas las que determinen la disolución. Y a posteriori, el órgano cooperativo se liquida a los efectos de terminar esa disolución en términos claros, precisos, concretos. Esa liquidación la pueden llevar a cabo los propios asociados y si no lo pueden, se va a solicitar a un juez que determine cómo se va a realizar la liquidación de eso que estamos estableciendo para darle un número cuantitativo y calificado a tal propuesta. Perdón, no alcancé a ver la pregunta, ¿me la podrás repetir, por favor? ¿Alguna pregunta recién? Hola, sí, cuando empezó con los órganos dijo asamblea mayor, pero me pareció que dijo una palabra entre medio y no la entendí. No, Andrea, Sí. mirá, el órgano mayor es la asamblea, órgano soberano si lo hay, donde se determinan las cuestiones más importantes. Por ejemplo, la decisión de la disolución y su posterior liquidación, si hay un cambio en el objeto cooperativo. Pero fíjense ustedes que hay algo que cuando se hizo la modificación de la ley de sociedades por un lado y cooperativas por otro, se les dijo, determinen la materia de cada asamblea. ¿Por qué? Porque hay asambleas ordinarias y extraordinarias. ¿Qué hicieron la gente que estudió la modificación de las sociedades? Claramente, siguiendo ese hilo, dijeron, bueno, la asamblea ordinaria se va a encargar de este tema. La asamblea extraordinaria de este. ¿Qué pasó con las cooperativas? Lo mismo que con la definición. Dicen, las asambleas ordinarias se van a reunir una vez al año, pasado 3 meses del ejercicio. Claro, está bien, se entiende que verán los cuadros de resultados y operaciones. Pero la idea era que también analicen otros aspectos que eran la materia de la cooperativa y la materia de la asamblea ordinaria. Vos tenés 2 tipos de asamblea. La ordinaria, que es la que se lleva a cabo una vez al año, o 2 puede ser, dependerá del estatuto, y para estudiar el estado de resultados y anexos que hacen a la contabilidad. Pero después tener la asamblea extraordinaria, que puede ser cuando veo que no tengo la posibilidad de ser escuchado por el Consejo de Vigilancia para sortearlo y designen una asamblea. Cuando haya un mínimo del 10% de los asociados que la requieran y cuando lo solicite el Consejo de Vigilancia. Pero ¿para qué fines? Tampoco lo acaba de determinar. Y lo importante en eso es claro y preciso que serán cuestiones que excedan el marco ordinario. Por ejemplo, si hay que cambiar el objeto social. Si hay que modificar lo que hace a la duración, si hay que modificar lo que hace al tema de los excedentes, cuestiones que exceden el marco natural. Pero también se ha dicho que si los temas
que se quiere involucrar con ese 10% de asociados o que lo pide el Consejo de Vigilancia, la Asamblea Extraordinaria y esos temas pueden ser considerados en esa reunión anual en la Asamblea Ordinaria, pueden ser tratados esos temas dentro de esa Asamblea Ordinaria y no gestionar una Asamblea Extraordinaria. Lo importante es que tenga, como dijimos, una actitud democrática y una actitud que conlleve a obtener los objetivos de toda cooperativa. También hay que ver que con toda la ley nueva de sociedades y máxime con la modificación del Código Civil y Comercial, hoy puedo hablar de la fusión y la incorporación. ¿Qué fusión de una cooperativa con otra? Es dos cooperativas que se disuelven sin liquidarse y forman una nueva cooperativa. Se fusionan. ¿Y qué es la incorporación? La incorporación es que una cooperativa, sin disolverse ni liquidarse, se incorpora a una cooperativa que está en funcionamiento. Con lo cual son dos términos distintos. La fusión es que dos forman una. Y la incorporación es que hay una funcionando y otra que decide incorporarse. Con lo cual, y a mi gusto ya di todo lo que era cooperativa y vuelvo a repetir como lo dije en cada una de las clases. Los temas que he dado son los temas que se toman y punto. No voy a requerir en el momento que haya un examen, naturaleza jurídica, distintas teorías. Doy lo que se da, es lo que se toma, y estos son los puntos, y esto lo vemos todos los años, son los puntos que uno da en clase, porque me parece que es coherente que el alumno tenga el conocimiento de lo que uno va dando en clase. Con lo cual, con estos puntos queda claro el tema de cooperativas. Así que seguiremos el martes que viene con crédito agrario. Tengo que hablar con el doctor Otto para que vea cuándo él va a dar los temas que hemos analizado para que también haya el día martes otros profesores que se van incorporando a la cátedra. Así que tampoco quiero ser en esto acaparador y hablar con él para que me ponga claramente qué clases y qué días. El martes que viene otra vez tienen al plomo y lo van a tener hablando de crédito agrario. Después seguiremos con seguro agrícola. Después veremos lo que hace a algo muy importante, que es el tema de la propiedad de los semovientes y cómo está legislado a nivel nacional, a nivel de cada una de las provincias. Y después ya nos abocamos directamente a lo que también es muy importante, que son los contratos. Y que en esto vuelvo a repetir. Daremos todo lo que es teórico del contrato, pero yo quiero trabajar con ustedes en Zoom hasta que podamos en algún momento volver a la presencialidad, trabajar en el Zoom cómo redactar un contrato, porque yo me quedo tranquilo si al final del cuatrimestre ustedes como futuros profesionales saben encarar la redacción de un contrato, y máximo un contrato agrario, que aunque les parezca mentira, deja muchísimo a nivel profesional y no son tantos los letrados que se dedican a confeccionar estos contratos. Chicos, que tengan muy buen fin de semana, si bien falta, pero no los veo hasta el martes que viene. Y bueno, suerte mañana con la clase de Freddy y con la clase de la doctora García Minera el jueves. Abrazo Gracias, grande doctor. para todos. Gracias, 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 profesor. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Chao. Dale, amor. Son 7:30, 8:20. Yo ya salgo, así que no sé si me querés pasar a buscar, si me cambio y salimos. No le escucho nada. ¿Qué me dice?
Pero Dani, me parece perfecto, papá. Pero, por favor, te digo algo para que quede claro también. Vos sos mi abogado, sos el que me representa y la capacidad tuya, lejos la tienen muchos letrados. Así que todo lo que hagas vos te parece perfecto y gracias por ahí siempre vos decís, fíjate, mirá. No, plenamente confío, Dani, por favor, te pido. Para mí es un honor que vos nos estés llevando adelante esta demanda. Lo único que digo, viste, que me parece que a veces no se toma en cuenta. Yo no digo porque sea pues que sea valorado de otra forma, al contrario, ojo, primero y principal la igualdad de las partes, me parece que hay que tener. Pero veo cierta cuestión, viste, de no verse las cosas bien, adecuadamente. Entiendo que este chico por ahí recién agarra el juzgado, todo lo que debe tener. Pero lo que pasó con el tema de la recusación sin causa, no haberlo visto bien, y esto también, andá a saber si vieron bien eso, me parece que da un marco, viste, de poco serio. Así que sí, me parece perfecto. La firma no la vamos a desconocer, digamos, hacer una conducta que no corresponde. Sí que no estuvo bien escaneado. Pero, Danielito querido, perfecto, gracias. Yo recién te contesto porque recién acabo de terminar la clase de las 3 de la tarde. Estoy 2 palabras, liquidado. Ahora me voy para casa porque la práctica la doy presencial. Terminé 6:25 y 6:30 arrancaba con la otra que es vía Zoom, así que me voy a un aula, estoy acá solo en un aula, me voy a la mierda porque acá no hay ni el loro. Dani, buenas noches y gracias, papi. Bueno, Pato, no te hagas problemas. Si querés traer a la gordita, por ahí Silvia no creo que salga, puede quedarse ahí un ratito. Como veas vos, no quiero que tampoco te sientas incómodo, pero también es bueno que vos disfrutes, por más que estés con Pili, a nosotros no nos joroba. El tema es que vos te sientas cómodo. Así que bueno, confirmame eso. Si te vas a sentir cómodo, la traes y venís igual, o decís, mirá, paso, el Toto tampoco viene porque tiene el cumpleaños de un amigo, así que bueno. Van cayendo soldados. Pero bueno, acá ya se enganchó Mariano, se enganchó también Matías, así que, pero te vuelvo a repetir, vos tenés esa chance, si querés entrar a la casa y que se quede ahí con Silvia con la mano, vos compartís un rato, que sea, estás 10 puntos invitado.